alabanza, aleluya, aleluya. ¿Cuánto le damos la gloria a nuestro Dios? Gloria al nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, quiero invitarles para que tomemos lectura de la palabra del Señor en el Salmo 16. Salmos 16, vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Gloria al Señor. Vamos a hacerlo de la manera acostumbrada. Amén. Una herencia escogida. Amén. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Para los santos que están en la tierra y para todos los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Amén. Vamos a leer unánimes el versículo 5 y 6. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Amén. Bueno, mis hermanos, pueden sentarse. Una vez más damos gracias a Dios por la hermosa oportunidad que nos da de estar aquí en su presencia. Amén. Bueno, hermanos, quiero compartir una pequeña reflexión bajo el tema una herencia para ofrendar. Haciendo no estudio, porque la verdad eso de estudio, eso suena como muy grande y uno no sabe realmente estudiar la Biblia como la debería estudiar, pero haciendo un pequeño, mirando un poco acerca de la genealogía de Jesús y del capítulo 1 y 2 de San Mateo, me encontré con algo muy especial y quiero compartirlo con ustedes. Dice allí en San Mateo capítulo 1, luego en sus casas, hermanos, lo leen con detenimiento. He querido hacer énfasis en algo. Allí Mateo sigue un sistema legal judío al dar la genealogía al padre de Jesús. Aunque José era su padre adoptivo, él no dio esa genealogía a su madre María, sino a José. Porque José era ese hombre que estaba llamado de parte de Dios a obedecer y a obedecer de manera especial. Aquí lo vamos a ver. En esta genealogía y con este propósito, Mateo perseguía un doble objetivo. El primero era demostrar la existencia de una continuidad entre Jesús y el Israel del Antiguo Testamento. Y la segunda, demostrar el linaje real de Jesús como hijo de David y su vínculo con los fundadores del pueblo judío como hijo de Abraham. La genealogía, hermanos, nos lleva a reconocer nuestros orígenes. Para los judíos era muy importante conservar viva la memoria de sus antepasados. De esta manera, el nacimiento de Jesús queda vinculado a la historia de un pueblo, una historia cargada de promesas, de esperanzas, pero también de fragilidad y de pecado. Una historia definitiva que representaría de manera dependiente, dando a entender que de ella dependería toda la historia de una raza humana. Así lo ve Mateo, al comenzar su evangelio con la genealogía de Jesús, elevando de una manera muy especial la cadena de estas diferentes generaciones hasta llegar al punto culminante, al punto más alto de un hombre especial, un hombre llamado el Cristo. Amén. Ese Cristo que no le importó ser el Dios de la eterna gloria, que no le importó ser el dueño de todas las cosas, ser el creador de todo lo visible y lo invisible, que no le importó ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo haciéndose hombre y viniendo aquí a morir, y una muerte cruel, una muerte que solo era para los
hombres más malos de la tierra. Y Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, amén, sino que se despojó para venir a morir en una cruenta cruz por ti y por mí, amén. ¿Sabe, mi hermano? En esta historia se concluye toda la historia de la humanidad y es de resaltar cómo San Mateo incluye en esta genealogía hombres de todas las clases. Hay una historia y esta historia no es abstracta, esta historia tiene algo real y es concreta. Esta historia relata y trae a la memoria hombres y mujeres que evocan todo lo bueno, todo lo frágil, todo el éxito, todo el fracaso, todo el dolor, todo el sufrimiento, todo lo que se vive en una familia humana. Trajo consigo patriarcas, sabios, profetas, buenos, malos, gobernantes, trabajadores, campesinos, desterrados, esclavos, nativos, emigrantes y hasta lo más bajo de la tierra. Mujeres en prostitución, mujeres pecadoras. Y allí, en aquella genealogía, encontramos toda clase de personas. Pero tal vez muchos pensarían, valiente linaje el de Jesús, si encontramos de todo allí. Porque Jesús en sí no quería vanagloriarse de venir de un renombre o de venir de, como dijésemos en nuestro tiempo o en nuestra sociedad, que vemos hombres como se vanaglorían por venir de la alta alcurnia, por venir de un apellido de renombre en nuestra sociedad, por venir y ser herederos de los reyes de España, de tener un título o un apellido que sea de renombre en nuestra sociedad, no. El propósito de Jesús en sí no era venir y mostrarse así como el gigante, no. Si hubiese querido hacerlo, lo podría haber hecho porque sí que era gigante, amén, porque sí que lo es, pero Él se hizo pequeñito por amor a ti, por amor a mí. Y esa grandeza y esa supremacía de Dios se vino siendo un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, un Dios alto y sublime, un Dios eterno, el Rey de reyes y Señor de señores. Vino y se metió a un pequeño cuerpo, aleluya. Hermanos, si ese aplauso es para el Señor, hágalo, hágalo porque Él se lo merece, aleluya. Él se despojó y siendo eterno se metió a un cuerpo finito. Siendo infinito y siendo eterno se metió a nuestro tiempo. ¿Sabe, hermano, una cosa? Nosotros pertenecemos a un límite de tiempo y espacio. Dios no tiene límites, pero Él por amor a ti, por amor a mí, se metió en nuestro tiempo y allí trajo a la memoria tantas cosas, porque el pueblo de Israel, después de ser desterrado, Él se preocupó muchísimo por mantener presente todos aquellos antepasados, todos aquellos hombres de fe, todos aquellos hombres. ¿Sabe, mi hermano? Tal vez para muchos de ellos no, tal vez se habían muerto las esperanzas, tal vez para muchos se habitaban en un lugar desierto y tendrían unas esperanzas inhóspitas, unas esperanzas que ya estaban desfalleciendo en medio de una esperanza, porque había una promesa y Jesús era el cumplimiento a miles de promesas en el Antiguo Testamento. Jesucristo sería ese ser maravilloso que partiría la historia en dos. Y vemos cómo podemos ver allí en la genealogía de Jesús, quién al leer, vean mis hermanos, hoy en día, y yo les voy a poner una tarea a todos, leamos la genealogía de Jesús, leamos esta genealogía y ustedes mismos podrán notar quién al leer estas páginas del Evangelio de San Mateo se sentiría excluido de la familia de Jesús.
¿Quién no se sentiría llamado a ser partícipe de la plenitud de sus promesas? ¿Quién de todos nosotros, al ver esta lista enorme, quién de nosotros en nuestro tiempo se podría sentir excluido? ¿Sabe, mi hermano? Ninguno, absolutamente ninguno, porque Dios no escatimó allí que fuera grande, que fuera pequeño, que fuera rico, que fuera pobre. A Él no le importó, pero allí fue incluido. Eso trae a nuestra memoria, hermanos, nuestra vida, nuestra vivencia. Si yo analizaba esto un poco y yo miraba, si nosotros nos pusiésemos a pensar cuál es nuestra herencia, cuál es nuestra genealogía, tal vez yo pensaría en la mía y vengo de una herencia de hombres pecadores, de hombres viles, despreciables, borrachos, que niegan la existencia de un Dios grande y poderoso. Ahí, en este momento, yo te invito a que pienses de qué familia vienes. ¿Acaso fuimos nacidos en cunas de oro o fuimos nacidos? Bienaventurados aquellos que nacieron en un hogar cristiano. Bienaventurados aquellos que pueden decir como Timoteo, que vienen de la herencia de su abuela y de su madre, de su abuela Eloida y de su madre Eunice. Bienaventurados aquellos que hoy pueden decir, es que yo sí tengo unas raíces y desde que estaba en el vientre de mi madre escuchaba la palabra de Dios. No, sabe, hermanos, para muchos de nosotros esta herencia solo es por misericordia. Para muchos de nosotros en esta noche tendríamos que decir que somos herederos y coherederos con Cristo solo por su gracia, solo por su amor, aleluya. Solo porque Él tuvo a bien incluirte a ti e incluirme a mí ahí en su herencia. Amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos damos la gloria a Dios en esta noche? Saben, mis hermanos, en los primeros 17 versículos nos encontramos con 46 personas en el lapso de 2000 años. Todos fueron antepasados de Jesús, pero venían considerablemente en espiritualidad, personalidad y experiencia. Algunos fueron héroes de fe como Abraham, Isaac, Ruth, David. Otros tenían una reputación sombría como en el caso de Rahab y Tamar. Muchos de ellos fueron personas comunes como Esrón, Arán, Maasón y Aquín. Otros fueron malvados, como en el caso de Manasés y Abdías. La obra de Dios en la historia no está limitada por los pecados del hombre. Vean, hermanos, me llamó muchísimo la atención ver cómo Dios, allí en aquella genealogía, San Mateo incluye 4 mujeres. Y quiero compartirles un poco. En medio de una lista de 46 personas, hay 4 mujeres allí. Y en esta noche yo quisiera hacer un énfasis en esas 4 mujeres. Una de ellas es Tamar, la hija de David. Esta historia la encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 13. Y esta mujer, la cual fue abusada por su medio hermano Amón. También encontramos allí la historia de Rahab, mujer de Jericó, que ayudó a las tribus de Israel a capturar la ciudad. Esta historia la encontramos en Josué capítulo 2, del versículo 1 en lo adelante. La historia de Ruth, una joven de Moab que acompañó a Noemí, su suegra, cuando ésta regresó a Belén. Allí se casó con su hijo Boz y le dijo una mujer que tampoco pertenecía a una herencia y la cual, siendo solamente su suegra la que heredaría aquellas promesas, una mujer de fe que creyó y le dijo a Noemí: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Saben, mis hermanos, asimismo en esta noche podríamos decir nosotros que nuestro Dios, ese Dios que venía para una nación especial, ese pueblo que sería escogido y que fue escogido con privilegios, hermanos, y que ahora nosotros, solo por su gracia y por su misericordia, pertenecemos. Aleluya. Quiero hacer también énfasis en Betsabé, la famosa Betsabé, la que se bañaba ya en aquella terraza, como el Señor la trajo a este mundo. Betsabé, la esposa de Urías, cuando David era de edad avanzada, ella cooperó con Natán para asegurar la sucesión de su hijo Salomón al trono. Esta historia la encontramos en Primera de Reyes, el capítulo 1. Vean, mis hermanos, aquí podemos ver mujeres abusadas, mujeres
que ayudaron a otros, que creyeron en la fe de otros. Mujeres que a pesar de pecadoras, que a pesar de vivir una vida y que fueron incluso hasta partícipes de un asesinato, esas mujeres creyeron a una fe, y por eso es que lo he titulado Una herencia para ofrendar, porque muchos vienen con una herencia, pero otros vinimos a este mundo desheredados, pero que solo adquirimos una herencia por gracia y por misericordia, una herencia en la cual nos ha llegado a nuestras vidas, y la cual, como leíamos aquí ahorita en el Salmo 16, en el versículo 5 y 6, y es hermosa, dice así: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. ¿Sabe, mis hermanos, qué suerte tuviera usted o qué suerte hubiese tenido yo si no hubiera sido sustentada por el amor, por la misericordia de Dios? ¿Qué hubiese sido de usted? Ahorita me llamaba la atención porque eso no es coincidencia, son propósitos. Ahorita en la alabanza decían: ¿y qué sería de mí? Hermano, ¿qué sería de nosotros si no fuera por este Dios tan grande y maravilloso que tuvo a bien darnos de su herencia? ¿Qué seríamos de nosotros si no hubiésemos sido partícipes, si no hubiésemos contado con el amor de un Dios eterno, de un Dios sublime que vino a morir y que vino a morar en una tierra llena de pecado y llena de maldad? Pero para marcar la diferencia, para mostrarte a ti y a mí que sí se puede vivir en santidad, para mostrarte a ti y a mí que sí es posible vivir en medio del pecado y en medio de la maldad, pero sin caer en ellos. Jesucristo, como vivo ejemplo de su palabra y de sus hechos, de su divinidad, de su santidad, de sus proezas y de sus maravillas, te enseña a ti y me enseña a mí a través de su palabra, de que nuestro tiempo aún se puede vivir en fe, de que nuestro tiempo aún se puede nadar en contra de la corriente, de que nuestro tiempo, y aunque la maldad sobreabunde, y aunque las tristezas lleguen a nuestra vida, y aunque hayan aflicciones, y aunque haya dolor, aún en nuestro tiempo se puede vivir una vida diferente. Aleluya. ¿Saben, mis hermanos? Dios hace un llamado a permanecer, aleluya, a permanecer en Él. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Por su misericordia, por su fidelidad, por su amor, es que de generación en generación hemos podido y se ha podido levantar una generación que siempre ha vivido con una sola razón de ser: darle la gloria al que se lo merece. Yo aquí tomaba nota ahorita acerca de las canciones, de las melodías que sonaban, de la lectura de la palabra y del último especial, y es muy gracioso ver cómo todo coincide, porque cuando Dios tiene todo preparado, así es. ¿Sabe, mi hermano? ¿Qué sería de nosotros? Porque tenemos, y decía la palabra, porque de generación en generación. Y decía el último himno que cantaron aquí: demos la gloria a quien se lo debemos dar. Hermanos, ahorita en nuestro tiempo es el tiempo, mis hermanos, iglesia del Señor, es el tiempo de darle la gloria al que se la merece. Es el tiempo de darle la gloria al que lo dio todo por amor a nosotros. Es el tiempo de volvernos a Dios con corazón sincero, sabiendo, hermanos, de que solo por su gracia y que solo por su amor estamos aquí. Vean, mis hermanos, nosotros no éramos tal vez los mejores. Nosotros en nuestra vida pasada no fuimos los mejores, ni venimos de renombre, como ya lo había dicho antes. No, hermanos, es por su amor. A Dios le plació, a Dios en su infinita misericordia, en sus grandes propósitos, Él tuvo a bien incluirte a ti e incluirme a mí. Pero saben, mis hermanos, una cosa: hay que mirar cómo para ser incluidos y para ser partícipes de esta herencia y de esta heredad especial es necesario creer. Podemos ver el ejemplo de Abraham. Dios hizo toda clase de promesas para traer a su hijo al mundo y hacer de que él, a través de él, se cumpliera su voluntad. Dios humanado
Él hizo que a través de este ser maravilloso, Jesús, Dios hecho hombre, allí se cumpliese todas las promesas y todo un propósito que Dios tenía para con nosotros, un propósito de redención. Acerca de esta genealogía de nuestro Salvador, hay algo muy interesante que hay que observar. Él no se incluyó por vanagloria. Él no se hizo partícipe de nosotros como si nosotros fuéramos lo mejor. Que quede claro, Él no se hizo partícipe de nuestra humanidad porque nosotros éramos lo mejor, no. Él se hizo partícipe de nuestra humanidad por amor, por misericordia, porque Él se negó a sí mismo para hacerte partícipe a ti y a mí de su divinidad, de su eternidad, de su gloria, de su poder, de su supremacía. Él antes quiso levantarnos como la raza caída y mostrarnos de que en Él estaba toda la plenitud de la deidad, de que en Él estaba todo el poder, de que en Él seríamos vencedores, de que en Él tendríamos vida eterna, de que en Él seríamos nuevas criaturas, seríamos renovados, transformados, iluminados, que se abrirían nuestros ojos para ver con claridad un futuro, que a través de Él podríamos ser partícipes y herederos de las promesas que Él había hecho en un Antiguo Testamento. Porque para nosotros tal vez no eran esas promesas, pero Él le plació incluirnos ahí en esas promesas. Y por eso fue que al hacerse hombre, Él te incluyó a ti y me incluyó a mí. Para que, hermano, y valga la aclaración, estamos aquí por su gracia. Dios, a veces nosotros los seres humanos creemos de que somos necesarios para Dios, pero sabe mi hermano, es Dios necesario a nuestra vida. Tengamos claro el valor de Dios en nuestras vidas y de esta herencia especial, de esta herencia escogida, para valorar, para atesorar aquí dentro, para guardar como especial tesoro lo que Dios nos ha dado, porque no